Bien, pues en este momento ya estamos grabando. Bien, como estábamos hablando un poquito antes de empezar esta reunión, ¿verdad? Esta reflexión, nosotros estamos presentando siempre, presentamos a Jesucristo hombre. Y claro, para mucha gente esto es una locura, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos entender cuál es la perspectiva que Dios tiene en cuanto a los critostá. O sea, ¿qué espera de nosotros? Y hasta dónde nosotros podemos o tenemos capacidad de comprender y qué es lo que podemos comprender y qué es lo que no podemos comprender, ¿verdad? Por lo tanto, esta reflexión yo creo que nos puede ayudar a entender ciertos aspectos, ciertos principios, mecanismos de cómo obra Dios, ¿verdad? Entonces el título lo escogí porque me gustó del marco de la reflexión, escogí esa frase. Nuestra fe debe basarse en la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Escrito está. Y no en lo que dice Gabriel, no en la demostración. Porque ¿qué es esta reflexión? ¿O qué son los sermones? Una demostración de una comprensión, de una perspectiva de la verdad de cierta persona, en este caso yo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuál es permitirme decir así, el modus operandi, de qué manera podemos operar y entender y hasta dónde, cómo obra Dios y hasta dónde podemos entender a Dios, ¿verdad? Y con esto vamos a entrar en nuestra reflexión. Dice lo siguiente. Dios nunca nos pide que creamos sin darnos pruebas suficientes en las que basar nuestra fe. Es decir, nuestra fe no es algo espurio, imaginación, sino que todo tiene que estar escrito. Dios se explica. Si Dios espera algo de mí, primero me explica, actúa, obra, me ejemplifica, ¿verdad? Con la realidad de las escrituras, para que yo pueda entender y para que su expectativa sea real, ¿verdad? Por lo tanto, dice, atentos, su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo está establecido por un testimonio que apela a nuestra razón. Eso es fuerte, ¿eh? Porque ¿qué es lo que trata de decir? Dios nos revela lo escrito está, pero apela a nuestra mente que montemos el puzzle. Lo que yo digo siempre, es decir, una vez que empiezo cada vez tener la imagen completa, afinándola píxel tras píxel, es decir, verdad tras verdad, acuérdense la caja de Miller, ¿verdad? Las piedras preciosas, una más grandes, otra más pequeñas, están, y todas tienen que ser montadas y al final tienen que brillar más que al principio. Las piedras son las mismas, no son diferentes, pero la forma de cómo están montadas hacen que la verdad completa brille mucho más, tenga mucho más fuerza, mucha más poder, mucha más claridad en nuestra mente, porque al fin y al cabo lo que Dios trata de hacer es despejar nuestra mente, entenderle de lo que nos habla. Ahora, claro, alguien podría decir, oye, ¿y por qué no habla Dios de una dichosa vez? Alto, claro, punto. Pues no se olviden que el conflicto no está entre Dios y el hombre. El conflicto está entre Dios y el enemigo de Dios. Nosotros somos víctimas colaterales. Por lo tanto, acuérdese que desde el principio, a la acusación que el enemigo hizo en el cielo, Dios le dio tiempo y oportunidad. En ese tiempo y oportunidad puede interferir Dios para explicarme a mí, mira, 2 más 2 son 4, puntos, sumas, restas, haces esto y eres salvo. ¿Puede hacerlo? No puede hacerlo. Lo que Dios hace es lo mismo que es como la caja de William Miller. Nos pone el evangelio, los profetas, uno detrás de otro, nos cuenta la historia, nos cuenta hechos, eventos y realidades y apela a mi razón que yo monte el puzzle, porque fijaos, si Dios me diría, suma 2 más 2, que es 4, ¿dónde está mi libertad?
¿quién elige aquí? ¿Soy yo o es Dios? Pues si Dios me está diciendo desde el principio lo que tengo que hacer, ¿qué elijo yo? Lo único que elijo es hacerlo. Pero he entendido lo que tengo que hacer. ¿Y el por qué? No, no. Entonces, si obraría de esta manera, el enemigo sí que tuviera razón por lo que dijo en el cielo. El Espíritu de Dios en nosotros no nos hace libres. Nos tiene, o sea, nos condiciona que elijamos lo que Él quiere y punto. Entonces no hay libertad. Pero cuando nosotros a través de la verdad que Dios la explica, nos da la posibilidad de razonarla, ¿quién entiende? Soy yo el que monta el puzzle. Y monto el puzzle porque estoy empezando a entender cosas, ¿verdad? Una vez que entiendo cosas, tengo que asimilarlas y elegir. Sí, no, o, bueno, no es un terreno gris. Sí o no, punto. ¿Verdad? Y ahí sí que interfiere lo que es mi libertad de conciencia y libertad de elección, ¿verdad? Por lo tanto, apela Dios a nuestra razón. ¿Espera Dios de nosotros algo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Creo que fue María, ¿no? María quien habla, ¿o quién? María, sí. Sí. María, María, te escucho muy bajita. Pero en fin. Vale. Supongo que tienes, ahora te escucho un poco mejor. Supongo que tienes el móvil lejos. Dices, su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo está establecido por un testimonio que apela a nuestra razón. Y dice, y este testimonio es abundante. No es 3 verdades y esparcidas de tal modo que no la entienda nadie. No, 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 es abundante. Para que el hombre, a pesar de estar separado de la naturaleza de Dios, pueda tener, entiéndame, luego lo veremos por qué digo esto, lo entrecomillo, ¿verdad? Que tenga al menos la dirección. Oye, hay un Dios, está hablando. ¿Qué dice? ¿Entendéis? Me resumo a esta, la minimalista, a un hombre que no es cristiano, que no es, pero que esté dirigido hacia Dios, que entienda que hay un diseño, que esto no es un avión construido en una chatarrería, como dicen los evolucionistas, ¿no? Si esperamos suficientemente mucho tiempo, se va a construir un avión en una chatarrería, ¿no? Más o menos eso es lo que pretende que les creamos, ¿no? Dice, sin embargo, Dios nunca ha eliminado la posibilidad de la duda. ¿Por qué? Porque está incluida en el marco de la libertad de elección, libertad de conciencia, ¿no? ¿Podemos dudar? Sí. Claro. Pregunto, hasta la cruz, ¿el cielo dudó teniendo en cuenta las afirmaciones que había hecho Lucifer en el cielo? El cielo tuvo dudas, ¿verdad? ¿Tenía razones para dudar? Sí. ¿Tenía razones para esperar y confiar en Dios? También. ¿Tuvieron también otros ángeles la posibilidad de elegir no creer a Dios? También. ¿Pasó algo? Lo único que pasó es, oye, vosotros decís que es posible un mundo sin mí, apártese, ¿verdad? Y los que todavía siguieron confiando, con dudas, pero siguieron confiando en Dios, se quedaron en el cielo, ¿verdad? Por lo tanto, Dios nunca ha eliminado la posibilidad de la duda. ¿Cómo eliminamos la duda? Escrito está, ¿verdad? Dice, nuestra fe, de aquí cogí el título, nuestra fe debe descansar en la evidencia de la palabra, no la demostración de Gabriel. ¿Entendéis? Yo puedo coger párrafos y empezar a demostraros o tratar de demostraros lo que no es verdad. Lo que en la reflexión de hoy, para los que la habéis visto, estaba tratando de hacer. Gente que está filtrando, es decir, cogen algunos párrafos, los explica, pero otros ni se toca. Y la excusa para que estos otros párrafos no se explique es, no, son misterios de Dios, estos no son para nosotros. ¿Así? Entonces, ¿por qué te los da Dios? ¿Por qué te habla de ellos? Si no son para nosotros, ¿para qué? ¿No estamos lo suficientemente liados o qué? Pues vamos a ver que no es verdad. El argumento que emplean no es verdad.
Y precisamente por eso la reflexión de hoy, porque yo estoy construyendo un relato, una demostración, con la que vosotros podéis estar de acuerdo o no. Porque esa demostración no tiene que estar basada en lo que dice Gabriel, sino en lo escrito está, ¿verdad? En lo escrito está. Si está escrito, a eso tenéis que creer. A Gabriel no. Gabriel lo que hace es traer delante de vosotros los argumentos que está escrito, por lo que estoy afirmando, ¿verdad? Y ya está. Pero vosotros tenéis que elegir, ¿verdad? Tenéis un trabajo que hacer. Aquellos que desean dudar tendrán la oportunidad, mientras que aquellos que realmente desean conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual apoyar su fe, incluidos los misterios. Pues fijaos lo que dijo al principio: su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo está establecido por un testimonio que apela a nuestra razón. ¿Se explica Dios? Fijaos que está hablando de su existencia. Tremendo, ¿no? Ahora vamos a ver hasta dónde nos habla de esto, porque hay cosas que Dios se preserva para sí, ¿verdad? Dice, es imposible para las mentes finitas comprender, atentos, por eso lo puse con rojo, plenamente. Nosotros plenamente no vamos a entender en toda la eternidad. ¿Sabéis por qué no podemos entender plenamente a Dios en toda la eternidad? Porque Dios no es finito, no tiene límites. Decir que ya entendí a Dios es que Dios es finito y Dios es infinito, en sabiduría, en conocimiento, en todo, en todo. Por lo tanto, plenamente no vamos a entender nunca a Dios. Ahora, ¿podemos entender a Dios? Siempre y cuando se revela por lo escrito está. ¿Verdad? Si está escrito, Dios se revela. Si no está escrito, ahí sí que no nos metemos. ¿Verdad? Por lo tanto, es imposible para las mentes finitas comprender plenamente el carácter o las obras del infinito. ¿Qué es el carácter? Su ley. Su ley. El amor. Su espíritu, su espíritu. Su espíritu en nosotros. ¿Verdad? El carácter de Dios es que perdió Adán en Edén cuando perdió la naturaleza divina. El carácter, no soy yo culpable. La mujer que tú me dices, ¿a quién culpaba? A Dios. Este es el carácter de Dios. Resulta del carácter de Dios la presencia del Espíritu. No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Verdad? Dice, perdón, para el intelecto más agudo, la mente más altamente educada, ese santo ser debe permanecer siempre revestido de misterio. Es decir, nosotros podemos estudiar a Dios, pero hay un límite. Hay un límite donde Dios no se revela más. ¿Entendéis? Por ejemplo, podríamos poner la pregunta loca. ¿Cómo apareció Dios? Pisa el freno y vámonos a dormir. Esto Dios no nos lo va a contar y yo diría, tampoco nos interesa. ¿Qué me importa? Lo que sí que me importa es cuál es el carácter de ese Dios. Oye, el entorno que me está creando, lo que está haciendo y todas sus obras, ¿me ayuda? ¿Soy feliz? ¿Vivo bien? ¿Eternamente? ¿Qué más quieres? Bueno, puedes querer como Lucifer. No, yo quiero ser como Dios. Pues va a ser que no se puede. Porque ese es el misterio que Dios se lo preserva para él. ¿Verdad? Dice, ¿puedes tú escudriñando, es decir, puedes tú a través del estudio encontrar a Dios? ¿Puedes tú encontrar al Todopoderoso hasta la perfección? Cuidado con las palabras, dice, hasta la perfección. Si esto fuera posible, nuestro Dios sería un Dios finito, no un Dios infinito. ¿Entendéis? Aparte que yo creo que no tenemos cerebro para poder asimilar esta realidad. Honestamente lo digo.
Lo digo porque es que somos el ser más bajo creados. Por eso es, por algo es, ¿verdad? Dice, es tan alto como el cielo, ¿qué puedes hacer? Más profundo que el infierno, ¿qué puedes saber? O sea, Dios nos dice, no te vuelvas loco. Confía en mí, confía en mis obras, mira mis obras. Y debe de ser suficiente, que es en realidad lo que Jesucristo vino a revelarnos. Yo he venido a revelar la gloria de Dios, el carácter de Dios. Mirad cómo obra. Mirad lo que está haciendo. Sana, da de comer, resucita. ¿Entendéis? Y ese es el carácter de Dios. Eso es lo más importante. Sigamos. Dice, la palabra de Dios, al igual que el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por los seres finitos. Primero, es como tratar de meterle yo a mi ordenador y en su disco duro todo lo que representa Dios y sabe. Va a petar el ordenador. Ni tiene disco duro, ni tiene capacidad de procesamiento, o sea, y me refiero a nosotros. Cuando digo ordenador, me refiero a nosotros. Nuestra mente no puede ser capaz de asimilar esta realidad. Por lo tanto, ¿qué nos dice Dios? Podéis conocerme, podéis entenderme, pero plenamente, imposible. Porque Él no es un Dios finito, es un Dios infinito. ¿Entendéis? Dice, la entrada del pecado en el... Nosotros podemos conocer a Dios dentro de nuestra esfera. Correcto. Y eso Pero es lo que más, trata de decirnos. claro, pero más allá, eso ya es un terreno del enemigo. Porque no ha sido revelado. Claro, Pero porque es que en esta búsqueda en realidad lo que estamos buscando... Ahora te dejo, Pedro, un segundo. En esa búsqueda lo que nosotros en realidad estamos buscando es lo mismo que dijo Satanás. Quiero ser como Dios, pero no lo sé cómo. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos buscando nosotros. Ser como Dios, pero no sabemos cómo. ¿Verdad? Es lo mismo cuando Cristo dice, ser perfecto como mi Padre y yo somos perfectos. Nosotros podemos llegar a ser perfectos, pero dentro de nuestra esfera. Ahora hablaremos de esto. Vamos a ver cómo podemos ser perfectos. Porque solo hay una manera. Y esta va a ser la sorpresa que os quería poner en Telegram para calentaros un poquito. Pero al final dijo, déjalos que ya están calentitos ya. Pero vais a ver una sorpresica esta tarde. Un párrafo muy interesante que nos revela quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo. Bueno, quién es el Espíritu Santo, mejor dicho. Pero también, indirectamente, hay que entender quién es Jesucristo, ¿no? Dice, la entrada del pecado en el mundo. La encarnación de Cristo. Fijaos que está tocando los puntos importantes. ¿Te acuerdas, Pedro, que te dije yo para aquella persona que estudien los primeros 5 párrafos capítulos, perdón, del profeta, profetas y reyes? ¿Me equivoco o no? No, patriarcas y profetas, pero patriarcas y profetas. Patriarcas y profetas. Ya ves que me estoy haciendo viejo ya. Empieza el primer capítulo empieza con la creación. Claro, claro. Pero los primeros 5 capítulos, si entiendes eso bien estudiados a fondo, y a esto yo añadiría la visión de los 2 tronos, el remanente final lo tiene que tener clarito. Y una vez que entiendes eso, estúdiate el deseado de todas las gentes. Y ya puedes considerarte con el pasaporte, la visa para entrar en el reino. Si con esto no es suficiente, no hay manera que entiendas. No hay manera que entiendas. Así de claro lo digo, por experiencia personal, ¿verdad? Dice, la entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, que era la pregunta de Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo nace uno de nuevo? La regeneración, la resurrección y muchos otros temas presentados en la Biblia, atentos, son misterios demasiado profundos
para que la mente humana pueda explicarlos o incluso comprenderlos plenamente. Eso no es fácil. Otra pregunta loca. ¿Cómo se convierte el verbo de espíritu en hombre? Tratamos de entender, ¿verdad? Lo que es revelado. El misterio de la piedad ha estado oculto durante siglos, pero Sí, ahora sin embargo, quiero destacar eso. Está revelado. Porque ¿de qué estamos hablando? ¿Entendemos eso, nosotros quién era Cristo antes? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Entendemos todos estos detalles? ¿Esto claro, es parte del misterio de la encarnación, el misterio de la piedad? Sí. ¿Lo sí, entendemos plenamente? No. sí. No, no. Bueno, el proceso de cómo se ha hecho dice que lo estudiaremos por la eternidad. No, el carácter estudiaremos por la eternidad. No el Y, proceso, no, el carácter. Es la ley, cómo obra la ley, cómo obra el Espíritu en nosotros. Eso vamos y, a el, tratar de entender. y el hecho de cómo Dios se hace hombre, eso se estudiará por la eternidad. Yo Porque, creo, voy a porque ser eso, honesto, ¿eh? eso no lo entendemos. Cómo Eso siendo Dios hay que aceptarlo por fe. cómo siendo Dios se hace siervo de sus criaturas. Por eso dije yo, esta es pregunta loca, ¿eh? Claro. Esto o sea, eso lo tenemos que aceptar por fe. Y punto. Y hay que entender que el Espíritu Santo, que antes era Cristo, que estaba en el trono con el Padre, hoy no está. ¿Cuál es su trono? Este. Este es su trono. Este es el trono del Espíritu Santo. ¿Y quién está en el trono de la eternidad? El Padre y nuestro Señor, el hombre, Jesucristo. Por lo tanto, aceptamos por fe y por la evidencia que el Hijo de Dios ahora es Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo dice el Padre. Y no, o sea, cuestionar al Padre es vuelta a Babilonia, vuelta a lo que planteó Lucifer. Queremos ser como Dios, ¿no? Queremos saber estas cosas. ¿Cómo funciona esto? ¿No? Es plantear la locura. Nosotros tenemos que aceptar esto por fe. Estas cosas son misterios de Dios y permanecerán, pero las evidencias de la realidad que Dios trata de explicarnos son visibles. ¿Quién era Cristo antes? ¿Quién es Jesucristo ahora? ¿Quién estaba en trono antes? ¿Quién está ahora? ¿Hay un tercer ser en el marco de la divinidad que es el Espíritu Santo? Sí. ¿Es Dios? No. Dios se revela hasta donde se revela, pero no pretendamos ir más allá, ¿verdad? Dice, pero no tenemos por qué dudar de la palabra de Dios porque no podamos comprender los misterios de su providencia. ¿Y por qué no dudar de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que vino el hombre Jesucristo a hacer? Revelar el verdadero carácter de Dios. Y digo el verdadero, ¿por qué? Porque el enemigo trata de revelar un otro tipo de carácter de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros es como dije yo al principio. Si Dios me creó un planeta, me creó el ecosistema, me cuida, está conmigo, sábado tras sábado me encuentro con él, le puedo decir mis inquietudes, mis cosas, mis tal, ¿qué te falta? Nosotros ahora que estamos experimentando el mal, ¿qué nos faltaría? ¿Qué es lo que estamos? Fijaos, en este mundo que estamos, vamos a hablar un poco de la locura en la cual estamos, ¿verdad? En este mundo que estamos, nosotros tratamos de construir casa, de tener coches, yates, cosas, hablo de principio, ¿verdad? El hombre. ¿Cuál es nuestra forma de entender las cosas? ¿Y por qué no podíamos hacer todo esto en el reino de Dios? ¿Y por qué no deberíamos de estar contentos? Eternamente. Porque este mundo sabemos que es finito. Y esta vida que tenemos, dice, el que pasa de 80 años, alegría. Si en este mundo trabajamos como bestias, acumulamos más no poder,
Y estamos contentos, incluso aceptamos que, oye, cuando llegamos a los 80, pues nada, se queda todo para nuestros hijos y nosotros a la tumba. ¿Y qué es después? Lo que fuera. Si estamos contentos con esta condición, ¿cómo que no vamos a estar contentos en el reino de Dios? Es locura, ¿no? O sea, que te construyes tu propia casa eternamente. Tu propia huerta eternamente. Tu propio lo que fuera que haya aquí, allí, eternamente. Porque quiero recordaros algo. El enemigo no inventa. Muchas cosas que tenemos en este mundo las ha copiado. Las ha copiado y las ha adaptado para su mundo. Están ahí, en otros mundos. ¿Verdad? Este es el desarrollo de otros seres creados de otros mundos. Y él los ha copiado y los trata de implementar aquí. Esto es un pensamiento mío. Si lo queréis entender bien, reflexionar sobre él y si no, pues a la basura, lo que queráis. ¿Vale? Dice, pero no tenemos por qué dudar de la palabra de Dios porque no podamos comprender los misterios de su providencia. En el mundo natural estamos constantemente rodeados de misterios que no podemos comprender. Las formas más humildes de vida presentan un problema que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar. La evolución. Y quitamos un diseñador y un creador y lo que fuera. Todo lo que existe es como dije antes. Solo hay que esperar en una chatarrería los millones de años suficientes y en algún momento saldrá un avión perfectamente funcional. Esa es la locura que tenemos nosotros. ¡Qué locura! Sin más. Yo cojo un papel y lo hago 40 pedazos y lo tiro. Esos 40 pedazos no se van a unir. Eso es la evolución. Si te esperas los suficientes millones de años, va a salir un libro de, vamos, de milagro. De petete. Eso. Así pensamos, queridos. Para creer en la evolución es también una religión. Y para eso hay que tener muchísima fe, porque la evolución hace aguas por todas partes. Correcto, correcto. Dice, por todas partes hay maravillas que escapan a nuestro conocimiento. ¿Debería entonces sorprendernos que también en el mundo espiritual? Quiero recalcar eso porque el otro día, hablando de los diezmos de tal, de Uziel, lo que puso sus inquietudes allí, yo os hablaba, es que nosotros llevamos de un mundo material a tratar de entender el mundo espiritual. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. No es lo mismo. El mundo de Dios es un mundo espiritual, no un mundo material. ¿Verdad? Y ya lo sé que me vais a decir, no, Dios creó el planeta y tal. Claro, claro. ¿Cuál es su ley? Sin su espíritu no hay nada. Punto. O sea, no hay vida. Si no hay vida, no hay nada. ¿Verdad? Dice, ¿debería entonces sorprenderos que también en el mundo espiritual haya misterios que no podemos descifrar? Ni nosotros, ni los seres creados, que no han pecado, están en el cielo. ¿Tuvieron dudas? Sí. ¿Todavía están mirando lo que está pasando aquí? Sí. ¿Por qué? ¿Porque lo tiene todo claro? Tiene muchas cosas claras y tiene mucha fe y confianza en Dios. Conoce su carácter, ¿verdad? Dice, los escépticos han esgrimido las dificultades de las escrituras como argumento contra la Biblia. ¿Qué es lo que decía yo al principio? Los misterios de Dios, no lo toques. Estos son misterios de Dios, no se puede comprender. ¿Eso es lo que dice Dios? No, lo que Dios dice es que no podemos comprenderlos plenamente, pero sí podemos comprender todo lo revelado. Entonces, si Dios me habla del misterio de la piedad, del misterio de la encarnación, y me dice que lo tengo que entender y que lo tengo que estudiar, ¿es para entenderlo o para no tocarlo? Es para entenderlo, ¿no? Digo yo, no sé. Que es que no soy yo, no tengo una cabeza de iluminaria, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, hay que estudiarlo, hay que entenderlo
Y esto significa que está revelado. Ahora vamos a ver de qué modo lo vamos a entender. Dice, pero, voy a repetir la frase, me dicen que me repito mucho, pero claro, con tanto argumento, con tanto apoyo, pues necesito no perder el hilo, ¿verdad? Al menos yo, no sé vosotros. Los escépticos han descrito dificultades de las escrituras como argumento contra la Biblia, pero lejos de ello, constituyen una prueba fehaciente de su inspiración divina. Entonces, es precisamente para darnos cuenta de que esto no es un invento de un hombre, que ahí hay un diseño y un diseñador, hay alguien al mando, ¿verdad? Dice, si no contuviera ningún relato de Dios que no pudiéramos comprender fácilmente, si su grandeza y majestad pudieran ser captadas por mentes finitas, entonces la Biblia no llevaría las credenciales inconfundibles de la autoridad divina. La misma grandeza y misterio de los temas presentados deberían inspirar fe en ella como palabra de Dios. ¿Qué es lo que espera Dios de todos sus seres creados? Los que están en el cielo y los que están aquí. En última instancia, ¿conocéis mi carácter? ¿Mis obras? ¿Podéis confiar en mí? ¿Queréis algo más? ¿No es suficiente? Dice, la Biblia despliega la verdad con una sencillez y una perfecta adaptación a las necesidades y anhelos del corazón humano que ha asombrado y encantado a las mentes más cultivadas, a la vez que permite a las más humildes e incultas discernir el camino de la salvación. Y este camino a Dios le encanta. ¿Cómo se revela a Dios? Aparte de la palabra. Le da discernimiento a los humildes para discernir el camino de la salvación. Para que los encumbrados vean que el conocimiento, la verdad, la salvación no viene porque el hombre es algo, sino porque sin Dios no hay nada. ¿Entendéis? Y sin embargo, estas verdades tan sencillas se refieren al tema tan elevado. ¿Por qué digo? A ver, ¿por qué trata Dios de decirnos eso? ¿Por qué cayeron la tercera parte de los ángeles? ¿En quién confiaron? En el enemigo. ¿Y por qué se perderá la gran parte del hombre? Por lo mismo. Por confiar en los hombres. Claro. En lugar de confiar en lo escrito está, ¿verdad? Por eso yo os digo una y otra vez, no os quedéis con lo que dice Gabriel. Gabriel es como un indicador en la carretera, pero yo no soy la carretera. Yo no soy el camino, es Cristo. A Él tenemos que seguir. Yo simplemente advierto, cuidado que esto está escrito aquí, cuidado lo que está diciendo aquí. ¿Entendéis? Eso es lo que trato yo de hacer. Pero que se no se ocurra a nadie decir, no, ha dicho Gabriel. No, Gabriel no ha dicho nada. Gabriel no ha dicho nada. Entiendan la metáfora. ¿Sí? Yo hablo todo el rato. Además, parece ser que no hay quien me pare. Pero sí que hay quien. Os lo digo yo que hay quien. Pero no confiad en lo que digo yo. Dios da discernimiento a los humildes para discernir el camino de la salvación. Y una vez que entienden esto, ¿qué tienen que hacer? La gran comisión. Revelar, ¿no? Revelar lo que Dios comparte con nosotros, ¿verdad? Dice, sin embargo, estas verdades tan sencillas se refieren a temas tan elevados, tan trascendentales, tan infinitamente más allá del poder de la comprensión humana, que solo podemos aceptarlas porque Dios las ha declarado. Es decir, una vez que tú entiendes lo que nosotros tratamos de entender, ¿verdad? Nos hemos metido en el misterio de la encarnación, el misterio de la piedad, a saco, podríamos decir. Pero llega un momento cuando llegas a preguntas terribles. ¿Cómo se hace el verbo carne? ¿Quién es Dios? ¿Cómo apareció? Y cosas por estilo, ¿verdad? Que son absurdas. ¿Puedo vivir eternamente confiando en Dios que no va a pasar nada malo? ¿Puedo confiar? Pero si Dios fue capaz de entregarnos la vida de su propio Hijo, ¿más demostración? ¿Quiero más que eso? No. No sé, es absurdo, ¿no? Puedo confiar en Él, que es un Dios que vale la pena seguirlo, adorarlo, ¿verdad? Dice, así se nos presenta
el plan de la redención, para que cada alma pueda ver los pasos que debe dar en arrepentimiento hacia Dios. Arrepentimiento hacia Dios. ¿Qué es lo que trata de decir Dios aquí? Porque muchas veces escuchamos esto, pero parece así como un mantra, ¿no? Arrepentimiento, tengo que arrepentirme contra Dios. ¿Pero arrepentirme de qué? ¿Qué hice? Bueno, ¿qué hizo Adán? De eso se trata. Adán desconfió de Dios. Siempre lo digo, Adán desconfió de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu de Dios? Se retira porque por la fuerza no está. Nosotros o lo aceptamos y él vivirá en este templo, o lo rechazamos o desconfiamos de él y se retira. Él es amor, ¿no? El amor por la fuerza no es amor, es otra cosa. Entonces, si lo aceptamos voluntariamente, él está aquí. Pero si no lo aceptamos, no estará, ¿verdad? Por lo tanto, así se nos presenta el plan de la redención para que cada alma pueda ver los pasos que debe dar en arrepentimiento hacia Dios. Es decir, arrepentirme de haber dudado de Dios, de ese Dios, que fue capaz de entregar la vida de su Hijo para que yo viva. ¿Qué más necesito? ¿Verdad? Dice, y fe hacia nuestro Señor Jesucristo, a fin de salvarse en la forma señalada por Dios. Hay una forma señalada por Dios y no hay otra. O es esta o vuelta a Babilonia. ¿Verdad? Dice, sin embargo, debajo de estas verdades tan fáciles de entender, yacen misterios que ocultan su gloria, misterios que sobrepasan la mente en su investigación, pero que inspiran reverencia y fe al buscador sincero de la verdad. Cuanto más escudriña la Biblia, más profunda es su convicción de que es la palabra del Dios viviente y la razón humana se inclina ante la majestad de la revelación divina. Es decir, ¿alguien tiene una radio o algo que interfiere aquí? ¿Pedro? No. No, yo no tengo nada. No eres tú. Recordad que se está grabando, por eso lo digo, se quedará en la grabación, ¿vale? ¿Qué quería decir? Bueno, que no hago más que repetirme, pero claro, me obliga el texto, ¿verdad? Yo al estudiar las escrituras llega un momento donde tiene que quedar la fe. O sea, no puedo tratar de indagar en las preguntas locas. ¿Cómo apareció Dios? ¿Cómo se hizo el verbo carne? Y cosas por estilo, ¿verdad? Que nunca tendré respuesta. No hay ni lo más mínimo de esto explicado por Dios. No lo hay. Lo único que necesito es confiar en cómo obra Dios, en su carácter. Y al final, confiar en Él es tener esa fe. Este Dios en cual confío obra de esta manera. ¿Puedo esperar otra cosa de Él? No. Entonces, ¿hay razón para desconfiar? No. Si nosotros tenemos razones para estar en este mundo, ¿tenemos menos para estar en el reino de Dios? ¿Sin conocer muchas cosas? Por ejemplo, ¿alguien ha visto al enemigo? ¿Qué? ¿Alguien ha visto al enemigo? Literal, no. Pero vivimos en su mundo. Así es. Y él lo Pero guía. Y tenemos esa fe de construir aquí, mientras Dios dice, no os hagáis aquí cosas, nosotros decimos, sí. no. Mira qué bonito, ¿no? Que estamos, que haya paz en el mundo y que la gente no pase hambre y tal, todo aquí. Sí, todo aquí. ¿Dónde Pase hambre de Dios, pero no de cosas materiales. ¿Dónde estamos depositando nuestra fe? ¿En el Dios de este mundo? No nos parece tan malo, ¿no? No es tan malo. Absurdo. Aquí se puede vivir, ¿no? Entonces, ¿entendéis la contradicción? Sí. ¿Verdad? Dice, reconocer que no podemos comprender plenamente las grandes verdades de la Biblia es solo admitir que la mente finita es inadecuada para captar lo infinito. Que el hombre, con su limitado conocimiento humano, atentos a lo que dice en este párrafo, atentos a lo que dice en el siguiente, porque ahí viene la sorpresa. Que el hombre con su limitado conocimiento humano no puede comprender los propósitos de la omnisciencia. El hombre en su condición
imposible que entienda a Dios. No puede ser. Dice, Dios, por eso, aquí también tenemos que entender, ¿por qué solamente Cristo entraba en los consejos de Dios el Padre? Porque era igual al Padre. Porque no había otro ser como ellos. Claro. Aunque dejas entrar a alguien, no entenderán. No entenderán. Es como meter, voy a dar una explicación de esa bastante humana, ¿no? Un español en medio de dos ingleses. ¿Qué entiendes? No entienden nada. ¿Esto de qué hablan? No entendemos nada. Y eso es más real de lo que parece. ¿Entendéis? Dice, atentos aquí. Dice, Dios tiene la intención de que incluso en esta vida las verdades de su palabra sean siempre reveladas a su pueblo. Parémonos un momento. Vamos a ver. ¿Qué intención tiene Dios? Que entendamos su palabra. ¿Toda? Sí, Las verdades. sí. A través de su profeta. Y aquí yo quisiera traeros la atención. Siempre nos habla, y aquí también empezó así, habla de la existencia de Dios, de la encarnación, de la restauración del hombre, de resucitar de los muertos, ¿verdad? Pero no dice ni, oye, si no entiendes Daniel 2, morirás. Si no entiendes las trompetas, morirás. Si no entiendes no sé qué otras cosas, morirás. ¿Lo habéis encontrado en alguna parte? No, No. ¿A qué no? Entonces, no. vivid tranquilos. Entiendan la encarnación, la cruz, la obra de Cristo, el carácter de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? Perdón, hermano. Dale, Orfa. Tú Perdón. estás perdonada siempre, ¿eh? Es cierto que no dice que si no entendemos o esto o lo otro, pero dice que Dios da sabiduría y todo lo que fue escrito fue porque nosotros lo podemos entender para poder conocer los tiempos, el tiempo en que vivimos. La profecía y el pueblo de Dios lo entiende y lo debe entender con claridad, hermano. Porque Dios lo reveló para que nosotros lo entiendamos, como Pedro dijo cuando habló de Daniel 2, de testimonio para los ministros, la página 112 y 113, ¿sí? Las profecías que a Daniel se le revelaron fue para que lo entiendamos, ¿sí? Y nosotros como pueblo de Dios debemos entender claramente Daniel y Apocalipsis. Y sabemos que Daniel y Apocalipsis son profecía y son para nuestro tiempo, especialmente Apocalipsis, símbolos, bestias, como siempre se dice, ¿no? Pero el pueblo de Dios fiel entiende totalmente porque tiene que dar el grito, ¿sí? Porque Vale. lo va a probar. Se me ocurrió la mala idea de tocar el Daniel. Podía haber tocado otro libro, ¿verdad? Porque a mí me encanta ser el abogado del diablo. A ver si me explicas Apocalipsis, Daniel 11, y a ver si me explicas las trompetas, los sellos y todas las cosas. Espero, Orfa, que me expliques eso. Las trompetas, hermano, sabemos que 4 ya pasaron y los tres ayes son para el tiempo del fin, son para nuestro tiempo. Y nosotros debemos entender, hermano, así como Dios nos ha dado la capacidad a cada uno de nosotros y por la gracia de Dios de estudiarlo junto con usted, la encarnación, yo pienso que para los que estamos aquí no lo habíamos entendido con claridad como ahora lo entendemos. Igualmente, Daniel y Apocalipsis, hermano. Sí, con eso estoy de acuerdo, con eso estoy de acuerdo, Orfa. Ok. Pero también tenemos que estar, tenemos que aceptar, y me remito a las evidencias, que hay cosas que no las vamos a entender aquí todas. Hay cosas que las vamos a entender en la eternidad, a pesar de estar escritas. Nosotros cuando nos hace referencia a Daniel Apocalipsis, nos hace referencia
a 2300 tardes y mañanas, nos hace referencia a lo que nos presentó Pedro, a quién es la piedra, por qué se cae la estatua de Babilonia desde Babilonia misma, ¿verdad? O sea, hace referencia a muchas otras cosas, pero también hemos de reconocer que hay otras muchas cosas. Por ejemplo, quiero deciros que lo que dijo Pedro antes, no sé, Orfa, todavía si tú estabas aún, dijo con respecto a Turquía, con respecto a Turquía al principio, este fue el tema que el enemigo trajo en medio del pueblo, precisamente para desviar la atención del tema de 1888, del mensaje que Cristo nuestra justicia. Ahora, razonemos sencillamente, como esta gente humilde que nos decía antes, razonemos sencillamente. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que el enemigo hubiese metido en medio del pueblo el tema de Turquía sabiendo que podemos entender esta realidad o para confundirnos? Para confundirnos. Son cortinas de humo. Son cortinas de humo que Exacto. avienta. Sí, Daniel 11, como exacto. dije yo, cortinas de humo, atrayendo la atención en otra dirección, desviándonos de qué. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la encarnación? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Jesucristo? Estos son los temas fundamentales. Y cuando Elena de White habla de Daniel y Apocalipsis, todo esto tiene que ver con el remanente final. Esto tiene que ver con la comprensión de la verdad en cuanto a estos asuntos, porque si no se purifica la verdad en medio del campamento de Israel y no sabe cuál era el tema de Elías en Carmel, ¿quién es el Dios del pueblo? ¿A quién adoramos? ¿Cuál es el tema de la visión de los dos tronos? ¿Las trompetas o otras cosas? No. ¿Quién es el Dios al que adoramos? ¿Y qué le pedimos? ¿Y por qué le pedimos el Espíritu Santo? O sea, pero el pueblo de Dios que busca el Espíritu de Dios y al estar conectados con la divinidad, el Señor da entendimiento y sabiduría para entender. El pueblo de Dios, como usted lo ha repetido muchas veces, hermano, el pueblo de Dios no tiene que tener ninguna mentira en su mente, tiene que estar completamente purificado, y al estar purificado, hermano, nosotros con claridad miramos y entendemos cada punto que nos muestra Daniel y Apocalipsis y cada uno de los profetas menores, porque los profetas menores también escribieron menos para su tiempo y escribieron más para nosotros, los que habríamos de vivir en el tiempo. Toda la escritura está hecha para el remanente. Y ese es mi comentario que quería hacer, hermano. Perdón si... Sí, yo te entendí, Orfa. Lo único que estoy tratando de hacer es que necesitamos entender cuáles son los puntos en controversia en cual el pueblo ha de estar purificado. Y no el tema de las trompetas, porque es un punto divergente. O otras cuestiones que no son tantas tampoco, ¿verdad? No hay tantas cosas que no entendemos, ¿verdad? Otras cuestiones. Pero si yo no entiendo quién es mi Dios, a quién estoy adorando, ¿puedo ser salvo? No. Bajo ningún concepto. Pero si no entiendo las trompetas, ¿puedo ser salvo? Sí. Eso es lo que estoy tratando de decir, no otra cosa. Ahora, yo sé que Dios puede dar discernimiento y que alguien entienda. Un momento, Orfa. Yo sé que Dios puede dar discernimiento y que algún otro, como yo entendí el tema de la encarnación, de la naturaleza de Cristo y todas estas cosas, alguien puede entender los otros temas. Yo no estoy negando que no pueda haber verdad. No estoy abierto. Lo único que estoy un poquito hartito de tantas variantes. Eso sí, de las trompetas y otros sellos y historias y digo, estoy perdiendo el tiempo. Y precisamente el enemigo aprovecha para que yo no entienda y me dirija en otra dirección, lo mismo que hizo en 1888. ¿Qué le reclamó Dios al pueblo? ¿Que por qué no entendieron quién era Turquía o si Turquía estaba en la profecía? ¿O porque rechazaron de entender Cristo nuestra justicia? Tenemos que ser razonables. Dale, María. Mire, una acotación a ese punto que dijo la hermana Orfa, que ella tiene razón en que uno debe de estudiar todas las cosas y tratar de entenderlas. Pero también estoy de acuerdo contigo en cuanto dices que lo que me salva y lo que no me salva, qué es vital
y qué no lo es. Ahora, sí es importante que nosotros entendamos un poco de las trompetas, que entendamos un poco de esto, un poco de lo otro, un poco de allá. Pero así como yo me di cuenta de que, por ejemplo, el hermano Pedro, cuando presentó su tema, él lo dominaba. Y nosotros, yo no. Yo tampoco. Claro. Bueno, entendía Entonces, Daniel 2, pero no como lo presentó él. Exactamente. Entonces, él, cuando lo explicó, como su testimonio personal, porque él lo hizo, entonces, porque lo entendió primero para poderlo explicar, porque eso es obvio. ¿Ya? Entonces, no, a mí me quedó más claro, que lo entiendo del todo, no, pero mucho más claro. A la igual que todas las cosas, porque hay algunos hermanos que entienden más una cosa que otra. Entonces, Claro, es que cuando uno nadie puede entiende más, entender todas las escrituras, nadie. exacto, Es exacto, que hay porque no mucho, se puede, hay mucho que no, entender. Por eso a no uno se se, le da un entendimiento sobre una cosa, a otro y el sobre otra, otro de otra, y hay que estar claro. abiertos a todo. Exacto, Hay que y estar abiertos. lo importante aquí que yo felicito al hermano Pedro por él tener eso de poder presentarlo, de que nosotros también podríamos entender un tema, un poco del tema y también exponerlo, porque así le ayuda al otro hermano que no entiende Claro, mucho claro. o lo entiende y de ahí le termina por entender. Ese Eso es el es lo propósito. que, Yo aprendo de vosotros. Ese es exacto, el propósito. Por eso exacto, nos reunimos, porque si no, ¿qué sentido tiene esto? De aprender unos de claro, otros y estar y abiertos. exacto, y Recuerden él me cuando yo presentando la verdad, Pedro viene y presenta lo que presenta él, podía haberme negado, pero no, yo estoy abierto, yo quiero escuchar. No, Además, claro que no. entiendo, cuando el Espíritu de Dios le puso a Pedro la explicación, el Espíritu también me ayudó a mí y enseguida reconocí. Digo, pero si esto está ligado, es verdad, es así. Enseguida me di Claro, cuenta. por supuesto. A otros nos costó un poco más entenderlo, por lo menos a mí me costó un poco más. Pero eso es Al final lo que entenderemos. yo entiendo lo que quería decir, no que no estudiemos No, que sí, nada o que que no yo entendí sepamos también nada. lo que Orfa quería decir. Lo Claro, entendí sí, perfectamente y lo acepto. Entiendo sí, el sí, sí, principio. Ella quería destacar el principio. Yo estoy de acuerdo con el principio. Ahora, sí, por también como supuesto. dije, espero algún día que alguien me explique de una dichosa vez por todas bien estos asuntos que no hemos entendido y que hemos escuchado tantas versiones y tantas verdades que en realidad yo personalmente sigo confundido. En este aspecto, yo sigo, con el tema de las trompetas, yo sigo confundido. Y lo siento, Sí, pero tengo que decir la verdad. Es así. Ahora, ¿que estoy abierto a entenderlo? Por supuesto. sí, El día que es que, alguien venga y como Pedro, de principio a fin, lo explique todo y claro, solo me quedará por decir amén, punto. claro, Porque yo no me niego a la verdad. Ojalá Dios no quiera, porque ¿qué decimos? ¿Cuál es el principio? ¿Rechazas caminar con Cristo? Vuelta a Babilonia. Yo en Babilonia no quiero volver. claro. No, para nada, para nada. Entonces, Tampoco yo creo que y por ninguno eso de estaba nosotros. diciendo yo, lo que pasa es que se me ocurrió decir Daniel. Y claro, Orfa Sí, me pilló ahí, me arrinconó, me arrinconó. claro, ella lo tomó al Con tiro amor, que no, y con sí, la entendí y bien, sí, con amor, tiene mucha ya lo razón sé. porque Daniel es muy Es importante importante, como es el todos los demás. fundamento Sí, del adventismo. Daniel exactamente, 8:14 es el único versículo que justifica el adventismo. Sin este versículo, el adventismo no tiene justificación ninguna. exactamente, y Ninguna. por eso hay que defenderlo. Pues. Así que bien, eso es lo que yo Hay que quería defender acotar. toda la escritura. Ahí estoy de acuerdo Sí, con Orfa. Entienda o es no cierto, entienda. Pero lo que no es entienda, cierto, queda pendiente. claro, ¿Verdad? Hay que estar claro. abiertos y cuando Dios envía luz, hay que escuchar y entender. ¿Vale? Bien. Pero Procede. para este último tiempo, la hermana White dice: estudien el libro de Daniel y Apocalipsis. Y Apocalipsis, conjuntamente. ¿Por qué? Uno, Porque en nuestros días se está cumpliendo mucha profecía, porque hemos visto cómo el muro de Berlín ha caído. Y eso era impensable. Muchos sí, profetas de antaño quisieran ver lo que nuestros ojos han visto y no le damos importancia. claro, La profecía es fundamental porque así el pueblo sabe en qué tiempo está viviendo, porque Dios siempre se ha comunicado con sus profetas para advertir al pueblo lo que va a acontecer.
Así es. Para que no seamos El presas de... pueblo sin profecía está desenfrenado, está perdido. Exacto. Así, es como un caballo sin freno. Y es Ahora. curioso porque la sierva tampoco explica las trompetas, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Claro, tampoco, por ejemplo, la hermana White tampoco explica, no existe ninguna cita donde la hermana White diga que la piedra de Daniel 2 es Cristo. Así es. Tampoco. Tampoco. Sí, y las trompetas, por historia, bueno, eso se sabe. Sí, La historia de las trompetas, lo que eso más bien es ocurrió, todo historia. sí. Pero traerlo acá al futuro, tampoco tampoco yo lo he visto. Yo he estudiado eso, pero no lo he visto traerlo para acá, que es para el fin. No sé. Bien, vamos a no retroceder y tampoco alargar demasiado la exposición, ¿verdad? Y vamos a quedarnos que ahora estamos en el párrafo donde yo quería llegar, sino entender, porque aquí hay algo importante, importantísimo de hecho. Dice, Dios tiene la intención de que incluso en esta vida las verdades de su palabra sean siempre reveladas a su pueblo. Importante. Pero ahora necesitamos entender de qué modo, de qué manera. Y dice, solo hay una manera de obtener este conocimiento. Podemos alcanzar la comprensión de la palabra de Dios, atentos aquí, solo a través de la iluminación de aquel espíritu por el cual la palabra fue dada. No sé si entendéis de lo que está hablando aquí. Dice, solo entendemos la palabra de Dios ahora por la iluminación de aquel espíritu por el cual la palabra fue dada. ¿Quién era aquel espíritu? Cristo, uno igual a Dios. ¿Y ahora quién es? ¿Y ahora quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sí. Por lo tanto, ¿nos dice quién es el Espíritu Santo? Claro. No sé si entendéis. Para mí es más claro que el agua. Aquel Espíritu es el Espíritu Santo de ahora, el que nos da iluminación ahora, que nos ayuda a entender las Escrituras. Ahora, la pregunta clave importantísima. ¿Cómo podemos entender, y es la única manera de cómo podemos entender las Escrituras? Claro, por el Espíritu. Por medio de aquel que escribió las Escrituras o nos dio las Escrituras. ¿Entendéis? Por eso nos dice que Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestro entendimiento, Cristo es nuestra ley, Cristo es tal. Pero la pregunta fundamental, ¿de quién está hablando? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? ¿Y qué es lo que cree la Odisea? Y ya no digo el cristianismo, ¿no? ¿Quién es Cristo nuestra justicia? Y se les ocurre que es el Espíritu Santo. Y ahora, cuando están hablando en contra de la personalidad, de la presencia del Espíritu Santo como una persona, como un ser, aún no siendo Dios, negando el Espíritu Santo, no estamos reincidiendo en lo que hicimos en realidad en 1888. ¿No estamos haciendo lo mismo? Es que ellos están negando realmente al Espíritu Santo. Son Eso ellos. es lo que estoy diciendo yo. O sea, al reconocer que el Padre y Jesucristo sí que existen, pero negar que el Espíritu Santo es un otro ser, ¿entendéis? Con su propia personalidad, con su propio carácter, pero no tiene identidad en el sentido de que no tiene un nombre. Es el Espíritu Santo. Por eso vemos que o sea, cuando hace referencia al Espíritu Santo, vemos muchas formas de dirigirse a él. Entonces, negar esa vida, porque cuando nosotros no entendemos quién es el Espíritu Santo, está claro que no entendemos la encarnación. Entonces, negar al Espíritu Santo nos hace perder la vida eterna. ¿Ahora entendéis mi batalla? ¿Por qué insisto una y otra vez? Juan 17:3 es muy claro.
Si Claro, hay que conocer a Jesucristo. Si se pierde la vida eterna o no, ahí te habla muy claramente. Exactamente. Y cuando hablas de Jesucristo solamente por el santuario, solamente de la entrada en el lugar santo. Cuando hablas de Jesucristo y de su sacrificio, ¿habla solamente de su vida y de la cruz, sin entender la encarnación? Es que eso es lo que estamos haciendo nosotros. No. El enemigo nos está escondiendo la encarnación, que es el inicio de la obra. Y es justamente la parte más importante. Nos esconde el santuario. Empieza el santuario por el lugar santo. ¿Y nos esconde qué? El altar de sacrificio. ¿Que representa qué? El tema de la encarnación, el misterio de la piedad, el misterio de la encarnación. ¿Quién hace que esto no se entienda? El enemigo. Ahora pregunto yo, ¿y por qué se esfuerza tanto? ¿Será que es importante? ¿Os dais cuenta? Y fijaos cómo de importante es que viene el mensaje de Gálatas con John C. Waggoner, confirmado por la sierva, que el mensaje es Cristo, nuestra justicia, el mensaje del día de la expiación. Y ahí nosotros necesitamos entender por qué Dios nos revela quién es el Espíritu Santo justamente al final del tiempo. ¿Por qué el pueblo, al rechazar, comprender Cristo, nuestra justicia, se va directamente a Babilonia? ¿Será que esto es importante para el remanente final? Si no entendemos estas realidades, no hay remanente final, queridos. Nosotros necesitamos entender. ¿Quién apretó este botón? Que no lo apretó ni Gabriel, ni Jones, ni Waggoner. De hecho, ni sabían que su mensaje venía del cielo. Ellos entendieron una realidad, le explicaron, punto. ¿Quién dijo que era del cielo? La sierva. La sierva dijo, este es el mensaje del cielo, este es el mensaje del día de la expiación. ¿Quién apretó este botón para revelarnos quién es el Espíritu Santo? Fue Dios. ¿Es importante para el remanente final? Pues tenemos que darnos cuenta, al rechazar en 1888, aceptar la comprensión de quién es el Espíritu Santo, quién es Cristo nuestra justicia, hizo que la Odisea se vaya a Babilonia. Y el remanente final tiene que retomar lo que los pioneros dejaron sin terminar. Claro, lo mismo que los pioneros retomaron lo que Lutero dejó sin terminar. ¿Os dais cuenta? ¿Cuál es el trabajo del remanente final? Retomar las cosas de donde los pioneros las dejaron sin terminar. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿No es esa la pregunta recurrente que llevó a aquel lugar al panteísmo y que llevó a la Iglesia a la Trinidad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es más, la Iglesia dice que después de 1888, Elena de White aceptó la Trinidad. Porque hasta entonces, sí, eso es lo que dice, que después de 1888, Elena de White aceptó la Trinidad. ¿Pero por qué lo dicen? Porque ella, después de 1888, no paró de contestar, de ayudar a la gente a entender. Ella, Cristo, entiendas así, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál era la pregunta recurrente? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que hace ella en todos sus escritos? Pues que estudiamos nosotros 600 reflexiones. ¿De qué hemos hablado, queridos? Del Espíritu Santo. Es que ella, si hubiese hablado muy claramente en aquella época, pero es que no podía. La Iglesia se hubiera dividido y por amor a las almas, para que no se fueran, ella se retuvo. Se dividió igual, ¿eh? Se dividió igual. Los liberales y los conservadores salieron ahí. Yeah. A partir de 1888 y sobre todo apuntando 1950. Fijaos, os digo otra cosa. Vale, dale, Pedro, que luego os comentaré. Dale. Y ante ese tema, pues está claro, es evidente que en primera fila está el enemigo, porque no le interesa que esto se sepa, porque si se sabe, a él la vida se le corta. Entonces, contra más lo alargue, es decir, contra más tiempo tarde en formarse el pueblo de Dios, especialmente en este último tiempo, los 144.000, más faena tiene él para seguir existiendo, porque en el momento en los 144 estén, él ya se le acaba. Pero no va a tener más tiempo, Pedro. ¿Y sabes por qué? Porque la obra final la termina Cristo, el cuarto ángel.
Es la, Sí, la obra claro. final es la comprensión del mismo Espíritu Santo al pueblo final, al remanente final, que serán pocos, es verdad, serán pocos, pero esta obra depende de él y en cierta medida depende de nosotros, en qué medida estamos dispuestos a asimilar la verdad. Porque esto fue precisamente lo que no hicieron en 1888. Es decir, en lugar de tratar de entender Gálatas y entender por qué Cristo es nuestra justicia, lo rechazaron de pleno. Es justamente esto lo que nosotros necesitamos entender ahora. Y vuelvo a recalcar otra vez más. La comprensión de este mensaje nos mete de lleno directamente en la boda del Cordero. Sí. Se termina el tiempo. ¿Cuál es el mensaje clave y que el Espíritu de Profecía nos dice que el mensaje Cristo nuestra justicia absorberá a todos los demás? Es decir, los dejará, ¿cómo digo yo?, apartados, marginalizados. El mensaje final es Cristo nuestra justicia. Es decir, entender la encarnación, la obra de Cristo, la cruz y la obra del Santo Celestial hasta el final del día de la expiación es clave para que nos metan la boda del Cordero, para que el fin del tiempo se termine. Sí, por lo tanto, el enemigo, por mucho que busca, no va a tener más tiempo. Los 6.000 años, yo creo que están fijados. Y el séptimo es el milenio donde el enemigo estará descansando, reflexionando en sus obras. Hay citas que la hermana Juárez dice que a los 6.000 años Satanás dejará de actuar. Claro, porque este le fue el tiempo dado. Se le dio este tiempo y punto. Y él, es decir, fijaos, ¿cuándo quería Cristo venir? En Antes de 1888. Sí, Desde 1844, para que seamos más exactos. sí, la primera Con la vez. entrada en el día de la expiación, Cristo quería venir. Ahora bien, ¿estaba condicionado de qué? De la comprensión de este pueblo del mensaje final, del día de la expiación. Y para eso tuvieron que prepararlos, por lo que Lutero no terminó. El sábado, Bueno, de los muertos. la reforma no se hizo. No se terminó, se hizo, pero no se terminó. La terminaron los pioneros, pero no terminaron porque no entendieron el mensaje final. La guinda que está encima de la tarta, ¿no? Cristo, nuestra justicia. Al entender este mensaje, hubiese venido Cristo, un momento, Pedro, y se hubiesen cumplido los 6.000 años. No, era mucho antes. ¿Cuántas generaciones antes se ha preservado Dios para que el enemigo pueda seguir engañando todavía? Pues 4 más. Desde 1844 hasta ahora, estamos en la 5ª generación entrando ya. ¿Os dais cuenta? Pero no pasará 6.000 años. Ahora, ¿cuándo se cumplen estos 6.000? No lo sé. Ni os aconsejo que os dirigéis la atención en esto. Céntrese en el mensaje final. Cristo, nuestra justicia. La comprensión de este mensaje terminará el tiempo de gracia. Nos mete de lleno en la boda del Cordero. Esto es lo importante. ¿Verdad? Yo veo, no sé, veo ahí una similitud muy importante en el sentido de que el primer paso que dio Cristo fue la encarnación. Claro. Y el último paso será, se me ha ido de la cabeza, pero lo tenía, era la resurrección. La resurrección. No, era con relación o la restauración, si quieres. Y el último paso será también la verdad presente de la divinidad, de quién es Cristo. Claro, claro. Es que el mensaje apunta a eso, apunta a la divinidad. El punto es Cristo y el último punto es Cristo. Luego ahí también hay relación con el alfa y la omega. Claro, claro, claro. Ah, es buen apunte eso, sí, alfa y omega, correcto. No entiendes la encarnación, no entiendes el omega. Claro. Es buen apunte eso, sí, es que no había caído yo en eso. Pero tiene que ver con consumado es primero y tiene que ver con consumado es segundo. También tiene que ver con eso. También. O sea, ¿os dais cuenta dónde apunta Dios? O sea, ¿qué botón aprieta Dios para que nosotros entendamos? La deidad, Cristo, nuestra justicia, el Espíritu Santo. ¿Y quién está en el trono? El Padre y el Hijo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es la doctrina más importante de todas las doctrinas. Si tú no entiendes quién es Dios, saber a quién adora. No entiendes nada. No puedes entender la obra de la redención. Y eso es lo que el enemigo nos ha escondido.
Al escondernos la encarnación, nos engañó en la cruz, ¿verdad? Al escondernos en la encarnación y el atrio, y empieza la explicación desde el santuario, desde el lugar santo, no entendimos. Por lo tanto, no puede haber final del día de la expiación, porque este pueblo tiene que ser purificado. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Purificar el campamento de Israel. La mente de cada uno, la salvación es individual, ¿verdad? Pero la suma es el pueblo, es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es así como tenemos que entender esas metáforas que Dios trata de explicarnos realidades, ¿verdad? Realidades profundas. Dice, solo hay una manera de obtener este conocimiento. Podemos alcanzar la comprensión de la palabra de Dios solo a través de la iluminación de aquel espíritu por el cual la palabra fue dada. ¿Y cuál es la condición de tener espíritu? Seguir en la verdad, verdad tras verdad, verdad tras verdad, caminar con Cristo, ¿no? Eso es lo que decimos, ese es el principio. En el momento que dejas de caminar con Cristo, ¿quién viene a tu lado? ¿Quién estuvo con Kellogg cuando se metió en el panteísmo antes de aceptar la Trinidad? ¿Quién caminaba con Kellogg? ¿Qué nos dice la profecía? Satanás dice que Satanás estaba caminando con Kellogg. dice ¿Explicándole que qué? La Trinidad. dice que lo acompañaba un hombre vestido de negro Claro, y la hermana pues dice que ese era Satanás. correcto, correcto. Y es el mismo principio que nos revela una y otra vez. Seguimos aceptando las verdades que Dios trata de revelarnos y fijaos cómo obra Dios. ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué entienden sus teólogos? No entienden ni una. ¿Y cómo se revela Dios? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Quién sabe de nosotros que estamos por aquí? ¿Sabe la iglesia algo? No. No, ¿Por qué? Porque está en Babilonia. el enemigo sí. Sí, ya. Se os contaría yo. Pero no quiero contaros porque ya estoy convencido que vosotros tenéis las vuestras. Estoy convencido. Satanás, El enemigo está tratando de destruir al remanente final, pero yo os digo, ni caso, ningún miedo, porque el que está delante de nosotros es Cristo. Cristo. Amén. Y se acabó la historia, no hay más. Lo único que necesito yo es, que apuntó bien Orfa antes, y yo entendí el principio que está tratando de destacar, es, Dios me revela la verdad, yo tengo que asimilarla, pero necesito que sea la verdad, ¿verdad? No 7000 teorías, la verdad demostrada con escrito está. Entonces, por eso os apunto yo una y otra vez, fijaos, si vosotros, porque quiero que entendáis esta realidad, si vosotros tuvierais que empezar un ministerio semejante como empecé yo, ¿qué haríais? O sea, voy a ser más explícito porque seguramente os he arrinconado. ¿qué presentaríamos? Exactamente. ¿Os dais cuenta lo importante que es? Es engorroso. O sea, siempre me han dicho de todo, que soy un inútil, que soy tonto, que no entiendo, por eso estoy leyendo y por eso tal y cual y no sé qué. Pero hay otro camino. Si yo hubiese empezado a hacer lo que hacen en la iglesia, coge un párrafo 2 y me monto una historia que no veas. ¿Se hubiese entendido? No. ¿Cuántas dudas hubiese despertado? ¿Sabéis lo que hubiese sido el canal de Telegram? El circo mundial. Preguntas y repreguntas y más preguntas y no sé qué. Y nuestro canal está, dices tú, parece muerto, pero parece. No, No está muerto. no. La gente, alguno tiene dudas, alguno. Pero la mayoría entiende. Si no entiende, es porque No es tuyo. la iluminación del Espíritu Santo no le acompaña. No. Porque por no estar expuesta a la verdad una y otra vez, de esto no me puede acusar nadie. Y os voy a decir una cosa, y vamos a hablar de esto en el reino de Dios. Este ministerio, que es la risa y la broma del mundo mundial, será testigo
para la eternidad. Escúchenme bien lo que os digo, no es el único. Hay en otros idiomas otros. Pero este ministerio en español será como un faro para la eternidad. Y vosotros podéis decir, Gabriel, que te pones vanidoso. No. El argumento. ¿Quién más habla de esto y presenta como lo estamos presentando? Nadie. Yo no conozco a nadie. Al Yo contrario, tampoco. solamente conozco de que hablan el Padre y el Hijo, que no hay nadie más. Y que... Y a mí me da una pena, Pedro, te lo digo de verdad. Llora mi alma. O sea, te lo digo honestamente, de lo más profundo de mi alma. Llora mi alma cuando los escucho a todos reunidos, evitando una y otra vez y rebuscando textos para no hablar de lo que importa. Llora mi alma, no te lo digo sinceramente, llora. Yo no estoy en contra, estoy a favor, pero no hacen ni caso. Cuando le presentas un texto de la tercera persona, entonces dicen que no, que eso está adulterado. Y yo me pregunto, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué se empeñan en saltarse de la eternidad al otro extremo? Sí. ¿Por qué se empeñan ante las evidencias? Porque hay uno que lo quiere así. No entiendo, os lo digo de verdad. Y llora mi alma, pero por ellos y por los que les siguen, que ahora veo que en su canal la gente está rebuscando textos. Es decir, les copian a ellos rebuscando textos que hablen solamente del Padre y del Hijo y dando interpretaciones de esto, pero de los otros no los toca. Y Pedro es testigo porque está en el canal también. Como yo, está él también. Los otros textos no los toca. Es anatema, no toca en absoluto. Entonces tú, claro, tú ves lo que está pasando y dices, Señor, que se perderán. ¿Pero qué puedes hacer? Así llora Cristo por nosotros, queridos. Él trata de velarse, pero si no le escuchamos, aunque hable un burro, si no le escuchamos, nos perderemos, queridos. Y no podremos decir que la verdad no nos ha sido revelada, porque ha sido revelada. Ha sido revelada. Por eso estamos todos aquí. Por comprender estas verdades, esas realidades, no por otras cosas. Sigo. Y la promesa del Salvador a sus seguidores fue: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a algunas verdades. A todas. Pero a toda la verdad, no a algunas. No lees bien. El misterio de la encarnación y el misterio de la piedad no se toca, eso no se toca. No es que no lea bien, sino que veo bien. Amén. Que te siga Dios protegiendo y que sigas viendo bien, ¿eh? Que sigas viendo bien. Dice, no, que es que el misterio de la piedad y el misterio de la encarnación no se puede entender. Estos son misterios de Dios. Y nosotros no paramos de hablar de ello. Es decir, utilizan esto como si fuera un mantra, ¿no? Esto no toca. Me acuerdo yo cuando era más pequeño y mi madre decía, que no toques la Biblia, que esto es de Dios, no, ni la abras, no la abras. Ahora estoy mirando para atrás y digo, que es todo el diablo, ¿no? ¿Cuánta gente pensará de este modo? ¿No? Los judíos, fijaos, los judíos no tocaban los Kitostá. Lo tocaban con una cosa de oro, ¿verdad? Es que no, es palabra de Dios. ¿Pero a quién seguían? Al diablo, con la palabra de Dios en la mano. Y a la audiencia igual. O sea, ¿cómo nos atrapa Satanás con ideas y con pensamientos raros? Con el libro de Apocalipsis pasa lo mismo. Mucha gente al oír la palabra Apocalipsis es algo catastrófico, algo misterioso, cuando Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Claro. Bien. Por eso ahí es como dijeron hace un rato, lo que dice el texto, ¿no? Que Dios nos guiará a toda verdad, a toda comprensión de todas las cosas y cada una que están escritas en la Biblia. Claro. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Amén. todo, hermanos, todo el Señor nos va a revelar, nos va a dar entendimiento y capacidad, sabiduría para entenderlas Así por es. nosotros mismos, por la comunión directa que tenemos con Él. No va a haber mentiras, cada cosa que esté escrita. El mensaje de los 3 ángeles, aunque en realidad Apocalipsis 14 siempre se ha hablado del mensaje de los 3 ángeles. Pero si Sí, leemos Apocalipsis 14, son 7 ángeles más, ¿sí? Y hacen gran obra también esos otros ángeles que están escritos. Pero en realidad, pero, y especialmente la iglesia adventista se ha enfocado nomás, aunque ni lo ha entendido y ni lo explica realmente cómo es el mensaje de los 3 ángeles. pero, Y pero, especialmente el tercero. pero enseñan el triple mensaje angélico trinitario, porque si se ciñen al escrito, dice, y adorar a aquel, no a aquellos. Pero el pueblo de Dios se guía por su maestro, por su hermano mayor, y no enseña eso, hermanos. Y ese es lo que nos ha encargado a nosotros, si nosotros somos pueblo de Dios, de que debemos estudiar principalmente y pedir la sabiduría del cielo para nosotros pasárselo a los demás. Mi dicho es este, hermanos, mi dicho es este. En lo que yo camino hacia el reino, voy invitando a los que están alrededor mío, enseñando, hablando lo que el Señor nos ha mostrado. Si quieren venir en pos de Él, vendrán. Y yo sigo mi camino, hermanos. Sigo mi camino hasta encontrarme con mi Señor, con una verdad clara y sencilla. Y eso es para nosotros, hermanos. Lo que debemos entender, hermanos, les hablo con el corazón en la mano. Daniel y Apocalipsis son tan claros, así como Gabriel nos ha repetido, es tan claro y sencillo de entender la palabra de Dios. ¿Por qué no se entiende la encarnación? Igualmente Daniel y Apocalipsis son tan claros, porque igual la Biblia y el espíritu de profecía, hermanos, la primera visión es la que me viene a la mente ahorita, pero son tan claros, hermanos, y que nosotros como pueblo de Dios debemos continuar. Orfa, Dígame. escucha, Sí. que tú tienes que presentar algún tema que nosotros somos aquí vagos sin entender. A ver si nos iluminas, porque te veo tan empeñada en comprenderlo todo de Daniel y Apocalipsis que digo, tú debes de tener alguna luz que nosotros no la captamos. Pues prepáranos, sorpréndenos, tráenos luz. No, hermano, será la palabra de Dios. No, ya lo sé, que no estoy cachondeando, estoy hablando serio. Digo, te Nosotros veo tan nomás empeñado en debemos comprender eso y yo digo, esta tiene que ser la obra del Espíritu Santo. O sea, si estás tan empeñada y quieres comprender ciertas cosas, Dios contestará. Yo tengo la firme convicción, porque yo entendí la encarnación y todo lo que os presento porque yo estaba ocupado y preocupado por eso, y por eso Dios me reveló. Yo tuve un sueño y, en fin, incluso una visión tuve en mi momento, pero no hablo mucho de esto porque, claro, la gente entiende de aquella manera esas cosas, ¿no? Pero estaba empeñado a entender, como tú, Orfa, como tú, por eso yo no me niego, pero también digo, cuidadín, que igual aquí Orfa tiene alguna misión y algún mensaje que no entendemos nosotros y que se te puede dar a ti o que se te ha dado igual, porque como te veo tan convencida, yo creo que tú tienes claras ciertas cosas y yo te invito, honestamente, de corazón, con todo el cariño, prepara un tema o varios, lo que tú necesites y tómate el tiempo que necesites y hazlo. Hazlo en tramos pequeños, lo que fuera, pero ayúdanos. Necesitamos entender. Yo estoy firme, convencido y te apoyo en todo. Y aquí tienes la plataforma. Toda para ti. por la gracia de Dios, hermano. Cuando esté listo, le aviso. Vale, amén. Estoy a la espera. ¿Vale? Lo mismo para todos los demás. Si tenéis un tema que creéis que está escrito y que no sea, siento mucho que tengo que decirlo, pero a veces tengo que decirlo, que no sea alguna basura, algún invento humano, teorías de esas raras, esta plataforma está abierta para todos y cada uno de vosotros. ¿Vale? Pero sí tenemos que tener cuidado que lo que estemos presentando sea la luz para este pueblo, para este remanente final.
¿verdad? Que esté escrito, que esté escrito. Si está escrito, yo no me voy a negar. Yo siempre que ¿Vale? presente algo será con un escrito. Está. Si no, no tiene sentido. Estoy convencido que es así, porque si no, no estaríais aquí. Claro. Nos queda este párrafo, bueno, 2 párrafos últimos, ¿verdad? Dice, Dios desea que el hombre ejercite sus facultades de razonamiento. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que utilicemos lo que Él puso aquí, la mente, la maquinaria, ¿verdad? Que la utilicemos. El talento No de que las esperemos facultades. Claro. Dice, y el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Y por eso les decía yo a Orfa antes, si estás tan empeñado en entender una realidad, por mucho que 7.000 millones de personas, 8.000 millones ya, no la entienden, siempre hay un Gabriel, un Pablo, un Juan, que Dios se le revela con temas específicos. Entre los apóstoles vemos, ¿quién habla de la deidad? El que más, Juan. Este fue su tema. Este fue su tema, ¿verdad? Y Pablo también. Sí, Pablo también. Bien, dice, un sentido del poder y la sabiduría de Dios y de nuestra incapacidad para comprender su grandeza debería inspirarnos humildad y deberíamos abrir su palabra como entraríamos en su presencia con santo temor. Es que tengo aquí una lámpara que me está golpeando en los ojos y con las gafas no os digo cómo es, ¿eh? Me ayuda a ver, pero también me bombardea la luz de arriba. Si no pongo esto, la cámara no ve nada. Dice, disfrácenlo como quieran. Y este texto lo compartí con vosotros, porque es así como yo entendí que hay que predicar el Evangelio. Yo os doy migas de pan. Si vosotros querréis saber, os vais al texto. Y para vosotros, lo que acabo de hablar aquí, menos algunas cosas, algunos detalles, debe de ser conocido, ¿verdad? Y dice, ¿cuál es la causa de por qué no entendemos la verdad? Disfrácenlo como quieran. La verdadera causa de la duda y el escepticismo en la mayoría de los casos, dice, es el amor al pecado. ¿Qué es pecado? Separación de Dios. Hacer las cosas de la manera que Dios no quiere ni nos ha dicho que lo hagamos. Estar separados de Él. Es el amor al pecado. Es decir, insisto tanto en mis teorías, en mis formas, en mis entendimientos, ¿verdad? Que estoy caminando sin Dios. Véase la reflexión que hice hoy por la mañana, ¿verdad? Dice, las enseñanzas y restricciones de la palabra de Dios no son bienvenidas al corazón orgulloso. ¿Entendéis? ¿Por qué orgulloso? Porque yo sé la verdad. ¿Cuál es la trampa que nos ha metido siempre el enemigo? No, yo he estudiado. Yo sé la verdad. Yo no necesito consejos. Ahí está. Y ni quiero escuchar yo a otro que me diga otro tal, no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero es que no es así. Sí, pero no. Nosotros no estaríamos aquí en este grupo porque yo no soy más que nadie. Pues a veces lo único es que... Sí, pero... a veces los maestros tienen que hacer de alumno. Humildad. Claro, estar abierto a la luz. Pero siempre quieren ser maestros, no quieren ser alumnos. Es que sin darnos cuenta el enemigo nos envía en este camino del vicario de Dios, ¿no? Yo soy la máxima autoridad, yo tengo potestad sobre vida, muerte, lo que yo digo va a misa y de aquí no se sale. Ya. Y sin querer entramos en esta dinámica. No, si no me escucha y no entiende lo que yo digo, fuera. Pero no entiendes, Alma, que no se trata de lo que tú dices, que se trata de lo que está escrito. Claro. Esa tiene que ser el factor determinante. Y cuando no pueden llamar, pues al final expulsión. Claro, limitar y condicionar y tal. También tengo que hacerlo yo a veces, porque es que me pasa y siento pena de mi alma con nuestro hermano Luis, que está en el grupo, ¿verdad? Pero él tiene un problema con los diezmos y por eso viene y cuelga esas tonterías. Y yo digo... El diezmo está claro con la Biblia y el Espíritu Profecía está claro. Eso es lo que quería decir, que me lo has quitado de la boca. Es del Digo, Señor. si tú estás en contra y crees que esto es falso,
Yo estoy abierto Vale. a escucharte, pero preséntame lo escrito está. No lo que me dice un perdido por ahí que ni siquiera utiliza la palabra de Dios. Simplemente de pasada dice, no, que no hay que dar los diezmos y las ofrendas. Pero vamos a ver, ¿quién instauró esto? ¿Tengo yo alguna potestad sobre esto? Vale. ¿O es que habló Dios? Si habló Dios, ¿tengo yo potestad de cambiar lo que dice Dios? No, entonces, si no entiendo algo, es porque no entiendo algo. Pero Los no es diez- porque no es la voluntad de Dios la que está escrito. Los diezmos, vamos a ver, Dios, si nos ponemos a pensar, Dios no necesita los diezmos para transmitir su mensaje. Lo que pasa es que Él lo hace para que no seamos materialistas y No, no, no es eso, no. Pedro. no nos apeguemos, sí, porque Sí, es los así. En diezmos, ese sentido estoy de acuerdo contigo. No, pero la los idea es la diezmos es siguiente. para la transmisión del Evangelio. Eso es. Entonces, tú no puedes mandar misioneros, la Gran Comisión, sin sustento. Pero es Para lo eso que- está el pueblo, la Iglesia de Cristo, porque esta gente, primero, tienes que tener tiempo para dedicar a entender el Evangelio a un otro nivel, Va, claro. ¿verdad? Y luego, para poder predicar este Evangelio, necesitas apoyo. No digo sustento, no digo ni siquiera que tienes que no pasar hambre, penurias, no estoy hablando ni siquiera de esto. Pero para poder, en cualquier ministerio, necesita fondos. Y uno, si se dedica al Evangelio, ¿de dónde saca fondos? Pablo lo dice, sí, que se alegra que no tuvo que vivir de lo que los hermanos aportaban y tal, y él construía tiendas. Bien, pero no todos hacían lo mismo, ¿no? Y La recuerden, los escritura, apóstoles todos fueron misioneros. la, ¿Quién los sostenía? la escritura dice que Dios ama al dador alegre y el Claro. el que predica el Evangelio es digno de vivir del Evangelio. Eso lo Y no dice solamente Pablo. eso. Y no solamente eso. Luego, en el marco del pueblo de Dios, hay viudas, hay huérfanos, hay necesitados. ¿Están los diezmos y las ofrendas para eso también? Claro que sí, queridos. Claro que Claro. están. Y a veces, algunos, nos tomamos la potestad, y yo siempre he dicho, hay que ser sabios, hay que dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Pero nosotros tomamos la potestad y tomamos de lo que le pertenece a Dios y hacemos lo que nosotros queremos y como nosotros queremos. Pero yo siempre he dirigido la atención, queridos, no digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primero, la casa de Dios. Pero ¿cómo vas a predicar tú el evangelio a otros afuera cuando en medio del pueblo de Dios hay viudas, hay huérfanos, hay necesitados, hay Claro. ministros que necesitan apoyo? Una vez que esto está resuelto de manera local, porque aquí tenemos que entender que estamos hablando de manera local, ¿verdad? Una vez que esto está resuelto, ahí salimos afuera. Ahí sí, salimos afuera. Pero ¿dónde vino Cristo? ¿Se fue para Arabia Saudí, para Irak, para otras partes, o se fue a Israel? A su casa, a su su pueblo. casa, no, a su casa. Y luego, ¿qué le tenía que pedir a su casa? Váyanse. ¿Qué hicieron los apóstoles? Váyanse hasta los confines de la tierra, prediquen la palabra y no os preocupéis, ¿verdad? No os preocupéis, yo me encargaré. Claro, pero ¿cómo se va a encargar cuando no hay un pueblo? ¿Verdad? Alguien Mira. tiene que sostener la obra. Pero ¿qué ocurre con el pueblo que supuestamente es el pueblo de Dios? No, yo doy a los pobres, yo hago lo tal. Sí, pero ¿te has asegurado que esa es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que digo yo. Yo no digo que no se tiene que hacer esta obra, se tiene que hacer. Pero ¿te has asegurado que la obra de Dios funciona? ¿Las ruedas del mecanismo están en marcha? Porque si las ruedas del mecanismo de lo que es el mensaje de Dios y por donde tiene que partir el mensaje de Dios, las ruedas están paradas, ¿cuál es la obra que estás haciendo? O sea, necesitamos entender que tenemos que estar en la voluntad de Dios, no en mi voluntad, como yo quiero hacer las cosas. Cuidado con esto. Cuidado con la rebeldía. Cuidado. En fin, no quiero profundizar porque mucha gente interpreta y yo no quiero tocar más este tema. Ya lo toqué una vez, el que entiende bien y el que no entiende, cada uno es responsable de lo que quiera. Pero necesitamos entender que la maquinaria de Dios tiene que funcionar. Si Tiene que funcionar.
Con la palabra que le dijo a los fariseos, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ya está. Ahí Amén. está todo claro. Y yo os lo digo, porque en mi propia iglesia hay gente mayor. Hace 2 sábados mi mujer con otra mujer se fueron a visitar a una hermana que venía a nuestra iglesia, que ahora está en Soria, pero claro, la pobre está medio abandonada, y se fueron un sábado, visitaron a esa hermana, apoyarlo, moralmente lo que fuera, porque de dinero no necesitaba dinero, pero sí apoyo espiritual y moral y ver que, oye, nos fuimos por aquí y ya no nos conoce ni Dios. Es que esto puede ser, es que no puede ser. El pueblo de Dios, la maquinaria del pueblo de Dios tiene que funcionar. Una vez que la maquinaria funciona, podemos salir para afuera. Por eso os proponía yo de María. Luego María dijo que no, pues no, vale, yo me someto, es libre y tiene su propia conciencia, ¿no? Pero por eso proponía, porque yo veía que hay una necesidad y por eso os la propuse. La maquinaria de Dios tiene que funcionar primero. Porque a veces nosotros decimos, o sea, tomamos decisiones como a mí me parece, como a mí me gusta. Y puede estar escrito. Pero la pregunta primera, ¿cómo funciona la casa de Dios? Además, en medio del pueblo de Dios hay necesidad, entonces no puedo irme afuera. La Biblia habla de un segundo diezmo. Bueno, ya dije que no voy a profundizar, tienes razón. Hasta de un segundo diezmo habla. No quiero insistir en esto porque la gente piensa que yo pido algo. Yo no pido nada. Yo dependo de Cristo. Pero Cristo también depende de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos fieles? Esa es la pregunta clave. Y que Dios nos tenga en su cuidado. Yo lo he dicho muchas veces. Estamos sentados sobre la silla, escuchando. Creemos que estamos en posesión de la verdad. Y yo os digo, no os servirá de nada. Si esta verdad no toca la fibra de mi corazón y no transforma, hasta luego, Lucas. Moriré con la verdad. Igualmente, moriré con la verdad, porque esa verdad no transformó. No transformó. No, que ese talento lo escondiste. Claro, claro. No lo negociaste para que tuviera rédito. En fin, ¿dónde me he quedado? Las enseñanzas recibidas en la palabra de Dios no son bienvenidas al corazón orgulloso, sí, y amantes del pecado, y aquellos que no están dispuestos a obedecer sus requerimientos están listos para dudar de su obra. Fíjate tú que justamente lo que decía yo, sin siquiera darme cuenta de eso. Aquellos que no están dispuestos a obedecer sus requerimientos están listos para dudar de su autoridad. Y eso es lo que está pasando muchas veces. Que nosotros escogemos el camino que a mí me parece, el camino que a mí me gusta. Pero sin preguntar a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué debo de hacer? Y actuar en consecuencia. Nosotros vamos siempre, los huérfanos y tal, fuera. Sí. Pero yo te pregunto, vamos a ser honestos. Si los niños, Ezequiel 9, atentos porque nos invita mucho a estudiar Ezequiel 9. Sí. Si en Laodicea los niños, jóvenes, mujeres, hombres, se perderán, ¿a quién estás ayudando tú ahí fuera que no conocen a Dios ni quieren conocer a Dios? ¿De quién es esa obra? Cuidado que Satanás no nos desvíe a apoyar una obra que no es de Dios y quitar los recursos. Cuidado que esto habla conflicto de los siglos, también. Quitar los recursos que debería de sostener la obra de Dios y desviarlos por otros métodos. Cuidado. ¿Qué obra estamos haciendo, mis hermanos? Me estoy reteniendo mucho por decirles la verdad, pero cuidado de quién estamos haciendo la obra. Os voy a decir algo más todavía. En mi humilde opinión, preserven aquellos que todavía vais a la iglesia, que no nos vean nadie como ladrones. Si yo voy a la iglesia, beneficio, agua, luz, un asiento, calor o frío, preserven una parte de dinero para la iglesia. La Odisea está perdida. Correcto. ¿Dónde tenemos que practicar el mensaje? En la Odisea, queridos. Preserven unas cantidades para que esta iglesia también pueda funcionar.
Es un consejo, piensen, analícelo, si creen que es lógico y correcto, sano de juicio, actúen en consecuencia. Si no, hagan lo que Dios os diga. Pero no nos aprovechemos luz, corriente, calor, tal, en una iglesia que predicamos que es Babilonia, pero participamos ahí. No participamos de Babilonia, no. Participamos porque queremos ayudar a nuestros hermanos que salgan también de Babilonia. De este mensaje, no de la iglesia, no, de este mensaje. Si hace falta ser de la iglesia, también. Pero necesitamos pensar bien, queridos. Seamos hombres de juicio, de sano juicio. Los que no participan en la iglesia, pedidle a Dios que os dé consejo. Pero sed razonables, sed hombres de juicios. ¿Verdad? Y pedid el acompañamiento del Espíritu Santo. Este es un tema que yo sé que es un tema no caliente. Lo siguiente, es como un volcán. Cuando hablas de dinero, sale el demonio 70 metros para arriba. Por un lado y por el otro. Ida y vuelta, de todas partes. A mí no me interesa, lo he dicho siempre, y algunos incluso están molestos con esto. Yo lo repetiré siempre. No dependo de nadie, solo dependo de Cristo. Ahora, Cristo necesita un pueblo. Si su obra tiene que funcionar, tenéis que pensar de qué modo. Y yo os digo... Pablo, por ejemplo, dice que él se mantenía de sostén propio, porque Dios le había dado unas manos por el cual ganarse el pan. Correcto. Él hacía tiendas. Pero Sí. También dice que tiene derecho, si la hermandad le diera un jornal, Tiene derecho a vivir de eso. tiene derecho porque él está trabajando para el Evangelio. Lo que pasa es que él no lo quería coger y de hecho no lo cogió, pero tenía su derecho ante los ojos de Dios. Hay un asunto en esto, Pedro. Sí. Hay un asunto en esto. La iglesia de Jerusalén no querían reconocer a Pablo como apóstol. Estaba marginalizado, por eso Pablo se fue a los gentiles. Y esto fue una de las causas por la cual él no quería aprovecharse de dinero. Pero recuerden que Pablo iba a todos los grupos de hermanos que había por todas partes, recogía dinero, iba a Jerusalén o iba a otras iglesias y apoyaba donde había necesidad. ¿Por qué él decidió estar de sostén propio? Primero, porque Dios le dio el talante, lo acompañó, lo ayudó. Segundo, para quitar todo tipo de prejuicio de los que estaban en Jerusalén. Cada vez que iban a Jerusalén, Pablo, la de leche que le daban. Hay que leer bien los evangelios para entender. Y por eso Pablo decidió, prefiero depender solo de Cristo. Y eso es lo que digo yo. Prefiero depender de Cristo. Ahora, cada uno tiene que entender la parte que le corresponde, queridos. Cuidado con qué obra estamos haciendo. Cuidado las necesidades del pueblo de Dios. Dios a mí me pedirá por mi casa y por mis ovejas. Por eso yo trato de cuidar tanto este grupo. Por eso me pongo tan firme con aquellos que tratan de confundir la mente. Fíjate tú que después del mensaje de Luis vino Uziel y ¿qué preguntó? Yo me quedé sorprendido porque a mí se me había escapado esos 2 segundos donde aquellos hablaban de los diezmos. Literalmente se me escapó. No me enteré. ¿Verdad? Pero confundió a los hermanos. Un mensaje que no estaba en su sitio correcto. ¿Os dais cuenta? Pues Dios me va a pedir cuenta de cada palabra que sale de mi boca. Me va a pedir cuenta. Yo soy absolutamente consciente de mi familia, pero vosotros también sois mi responsabilidad. Estáis aquí por algo. Por algo. Y todo lo que está aquí en este grupo es Cristo, no es Gabriel, no es nada. No, Gabriel se le pide cuenta de lo que está diciendo. Y yo tengo que ser cuidadoso con lo que estoy diciendo. Y tengo que decirlo todo. Y a veces me abstengo de decir temas porque sé que son calientes. Lo toqué, cuando tocó su tiempo, lo toqué, lo puse de principio a fin. El que se quedó claro bien y el que no, pues que Dios lo guíe. Que Dios lo guíe. Pero yo no predico por dinero. Que quede claro para nadie. Si a alguien se le ocurre pensar que mi interés es el dinero, que se salga, que se vaya, que busque a otro que no me interesa. No quiero saber nada.
lo digo alto y claro, para que quede patente. No predico por dinero. No espero el dinero de nadie. Ahora, ¿necesita Dios dinero para que su obra funcione? Pensadlo vosotros, pedíselo a Dios, que os ilumine, ¿verdad? Y cuidado con lo que la obra que estemos haciendo. Que no sea dinero invertido en un terreno perdido, sino que sea un dinero que sea para la gloria y la honra de Dios. Primero su casa y luego para afuera, ¿verdad? Yo no he dicho nunca, jamás lo diré, que no hay que ayudar afuera. No, nuestra misión es con la gente de fuera. Pero en este caso, primero la casa de Dios, luego salimos fuera, ¿verdad? Y cuando digo la casa de Dios, no se me entienda mal, no hablo de instituciones, no hablo de organizaciones, hablo del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Lo recalco que sea claro. Yo ese tema lo tengo claro, yo me limito a lo que dice la palabra de Dios. El que trabaje tiene que comer. El que no trabaja, yo no colaboro con él. Por eso yo, con mi ex iglesia, aunque a veces voy, yo no colaboro. ¿Por qué? Lo que yo dije con esto es un consejo, ¿eh? Cuidado, yo no entro en la no, conciencia de nadie. pero que yo lo tengo claro. ¿Por qué no colaboro? Pues muy sencillo. Porque si colaboro, estoy colaborando a que enseñen cosas de Babilonia. No, pero yo digo una pequeña porción, Pedro. Es decir, si no, vamos a ver, para que yo pueda estar en esta iglesia tiene que mantener a alguien, ¿verdad? Entonces, es como si robaría a los otros hermanos, que se supone que trato de salvarlos, pero necesito de su dinero para que mi banco, mi luz, mi calor, mi tal, esté allí, ¿verdad? En este sentido lo dije, yo no me refiero a sostener a alguien que predica lo que no está escrito. No, Sí, yo no tú te refieres a las ofrendas. Las me ofrendas refiero a una pequeña porción que sea a suficiente para que se pueda sostener a las alguien aquí. ofrendas que sean locales, que se van a quedar en el local. ¿Para qué? Pues para alquiler, para agua, para luz, pues si hay que comprar sillas o para productos de limpieza, etcétera, etcétera. Pero no para el evangelio. El evangelio es el diezmo. No. Y yo el diezmo Esos son los diezmos. y yo el diezmo no se lo doy a gente holgazana. Así de claro. Esta palabra tuya me está No. siempre por la mente. Yo es que estoy tan escarmentado. Pero tienes razón, que Estoy tan escarmentado. Es lo que es justo. Y yo hablo como dice la Biblia. A lo que sea sí, sí. Y a lo que sea no, no. No, bueno, es que... No. ¿Sí o no? Ya está. Claro, hay que tener las ideas claras. Incluso cuando estás equivocado, tiene que ser de Si no conciencia. tengo... Claro. Tiene que ser de conciencia. Es decir, si hago algo es porque lo creo firmemente que es así. Ahora, por eso decía yo, cuidado con lo que creo. ¿Es lo que Dios espera de mí? ¿Estoy colaborando con Dios en su obra o estoy creyendo colaborar con Dios? Cuidado, que esto es como entendemos el Evangelio. Nosotros creemos que somos el remanente, creemos que somos la iglesia de Cristo, pero cuidado con lo que creemos, porque a lo mejor creemos engaño y predicamos engaño. Entonces, no puedo ser ni pueblo de Cristo, ni estoy donde tengo que estar, ni predico lo que tengo que predicar. Y en ese sentido también hay que tener cuidado. ¿Estamos con Cristo o no? Salomón dice que el que no trabaja, ni agua. Que se muera. Sí. Los holgazanes, como dices tú. Vale, no trabaja, permitirme terminar eso. Permitirme terminar eso y luego ya charlamos un rato después de quitaremos lo que es la grabación, ¿vale? Atentos. Dice, para llegar a la verdad debemos tener un deseo sincero de conocer esta verdad. Es decir, tener la puerta del alma abierta a la verdad. ¿Y cómo sé cuál es la verdad y cuál no es? Escrito está. Ese es el filtro. Por ahí tengo que pasarla. No importa quién la dice. No importa cómo la dice. Porque cuidado, he visto también, y veo mucho eso, mucha gente piensa porque modular forma de manifestar, modular su lenguaje, modular su voz. Cuidado que Elena de White habla de esto, ¿eh?
pero quiero colocarlos ante vosotros y os vais a dar cuenta que es así si tenéis esta experiencia. No sé si recordáis que yo vengo de los pentecostales Sí. y tengo familiares pues, que están lejos ahí en Rumanía, que son pentecostales. No sé si habéis visto que los pentecostales tienen un lenguaje de una forma de hablar específica. No sé si habéis remarcado esto. Sí. Cuidado que Satanás está obrando modulación, manifestación. Unos están en un extremo, otros en otro extremo. Cuidado con esto, y yo lo dije esta mañana. Satanás es muy astuto. Nos compra tan barato que no podemos ni creérnoslo. Pero, ¿Cuándo sabemos que el Espíritu de Cristo está acompañando a alguien? ¿Cómo sabemos si alguien tiene el mensaje de Cristo o no? Y os hago una pregunta. Es una pregunta, queridos, porque está para defenderos vosotros. la hermana White ¿Cómo venció dice, Cristo? Sí, con un dale, no sé escrito- quién quería con hablar, un- dale. con un escrito está, la hermana White dice que hay personas que hablan como verdaderos ángeles, muy dulces, pero en sus vidas privadas son auténticos demonios. Entonces nos está advirtiendo, cuidado con esos que van con mucha piedad, con mucha Sutileza. piedad, que Una parecen falsa humildad, sí. que son santos, pero luego no son santos en sus vidas privadas. Yo Pero me tengo que yo mostrar. destacaría algo, perdóname un segundo, Pedro, esto porque creo que es importante. Nosotros también nos fijamos por las formas e incluso el lenguaje de cómo habla un hombre, pero No. vamos a tomar algunos apóstoles, vamos a tomar algunos profetas. Juan el Bautista, ¿cómo se manifestaba? ¿Qué lenguaje utilizaba? Elías en el Monte Carmel, un cachondeo de los profetas de Baal que no veas, ¿eh? Tú cuando te lees la Biblia Espíritu y Profecía, yo no paré de reírme. Digo, este tío, pero va a saco, va con ellos, un cachondeo con ellos. Venga, griten, salten, hagan, venga, dale, más. Digo, tío, esto es un teatro verlo, ¿no? Y cuando tú lo ves, si tú verías hoy una persona así, ¿tú qué dirías? Uy, qué descuidado, este no, Espíritu de Cristo aquí, no, profeta de Dios, ¿pero qué dice? Este es del demonio. Cuidado cómo interpretamos, queridos. Que tanto uno como el otro, sus mensajes, es el mensaje final. Un mensaje claro, directo, toca fibra. Pero al pecado hay que llamarle por su nombre. Correcto, Juan el Bautista no tuvo tapujos en decirle a Herodes, esa mujer no te corresponde, estás en pecado. Y eso le costó la vida, porque le cogió tanto odio la amante, que ahora no me sale el nombre, que a su hija le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Este era el demonio mismo, ya. Vamos, claro. Este fue el demonio mismo. Pero ahora digo yo, cuando, digamos lo que yo dije antes, ¿no? Tenemos a Elías hoy delante y a Juan el Bautista, con sus manifestaciones, con su forma de predicar, con todo, con lo que ellos representan, ¿no? ¿Cómo sabríamos que el mensaje es de Dios? Por el lenguaje. Con un escrito está. Porque Amén. hay un lenguaje que es del cielo y hay un no, el lenguaje lenguaje, que es no, de el la lenguaje tierra. no, olvídate Con de un eso, de escrito modulación, olvídate. Es que hay uno que Si es no de la predica tierra. la verdad, si no es que está predica escrito. toda la verdad, no Exacto. es de Dios. Ese es el lenguaje del cielo, el que predica la verdad. Elena de White lo dice, que hay un lenguaje que dice esto es lenguaje de Dios y hay un lenguaje que es de la tierra. Entonces nosotros vamos a saber por los resultados. Dice, por sus frutos lo conoceréis. Correcto. Fruto, Por el resultado, cuidado, porque este ministerio le va a que no veas, ¿eh? Porque hay un resultado, Gabriela. Cuidado cómo interpretamos eso también, ¿eh? Jesús,
Jesús le dijo a los fariseos, sois sepulcros blanqueados. Correcto. Tenían una apariencia que realmente no vivían. Exacto. Cuando Pero realmente... el Espíritu de Dios te guía Claro. para conocer aquel sepulcro por dentro. Te guía. Claro. Claro. Vale, permitidme terminar ya. Y todos los que se acercan con este espíritu al estudio de la Biblia encontrarán abundantes pruebas de que es la palabra de Dios y podrán adquirir una comprensión de sus verdades que los hará sabios para la salvación. A ellos y a los que los rodean. ¿Verdad? Porque tienen que saber un sabor de vida para la vida. Correcto. Perfecto. Y aquí terminamos, mis queridos. ¿Queréis charlar algún rato más? ¿Paro la grabación? ¿Os sentís libres? ¿Habláis? ¿Creéis que hay algo que aportar que quieren saber los hermanos? ¿O paro la grabación? Lo que me digáis, yo obedezco. Siervo vuestro soy. Sí, pues puede cerrar la grabación. Vale, así lo haré.